This computer se está grabando. Gracias, Gaby, por la oración. Y bueno, vamos a estudiar la segunda mitad. ¿Se acuerdan del Génesis 19? Que ahí nos quedamos. Vayan buscándolo, Gaby y Edita. Génesis 19, espero se conecten más chicas. A lo mejor están un poquito tarde. O de pronto porque lo cambié del jueves pasado a este. Fue que no puedan. Ya lo puse en el chat. Vamos a esperar, ¿ok? Vayan buscando mientras Génesis 19 y vamos a ver la segunda parte a partir del versículo 30. Génesis 19, del 30 al 38 vamos a estudiar hoy y vamos a hablar un poquito acerca de, como partimos este capítulo en dos, vamos a hablar un poquito acerca del contexto o de lo que estudiamos en la clase pasada para que otra vez nos vengamos de vuelta a la historia, que era lo que estábamos estudiando en el capítulo 19. Si se acuerdan, chicas, que estuvimos viendo al principio del 19, el juicio que Dios trajo sobre Sodoma y Gomorra, cómo Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, cómo usó a estos ángeles, todo lo que sucedió. ¿Se acuerdan que aprendimos un montón en la clase pasada acerca de Lot, el sobrino de Abraham, cómo Abraham intercedió, cómo Dios movió su mano, fue fiel y lo rescató? Explicamos también lo que significa espiritualmente que la mujer de Lot o la esposa de Lot volteó hacia atrás, cómo los ángeles destruyeron todo Sodoma y Gomorra y Lot salió. Sí, de ahí Dios le dio primero la instrucción que a través del ángel, obviamente, que se fuera hacia los montes, pero él le dijo al ángel que no, que mejor lo dejara estar en una ciudad pequeña, que esa ciudad se llamó Zoar, precisamente porque eso significa pequeño, una ciudad pequeña, y el ángel le dijo que sí, ¿verdad? Que se fuera para la ciudad, que estaba bien. Entonces, ahí es donde nos quedamos. Vamos a ver ahora qué sucede después de este juicio que Dios trajo a Sodoma. Eh, y lo que vamos a estudiar, lo que sigue del 30 al 38, adelantándoles un poquito así en general, es, vamos a ver el tema de que Lot fue rescatado físicamente junto con sus hijas, eh, pero que esta historia que vamos a leer, lo que continúa, nos va a revelar que salir de un ambiente corrupto como el que salieron ellos de Sodoma y Gomorra, imagínense, las hijas fueron criadas en ese ambiente de corrupción, de pecado. El salir de un ambiente corrupto no significa necesariamente que hemos sido transformados completamente por dentro y ahora lo vamos a ver en la grandiosa idea que se les ocurre a las hijas, imagínense. ¿Ok? Ay, sí, Dios mío. Y en sí este final de la historia no va a ser un final victorioso, ¿verdad? Va a ser un escenario realmente de soledad, de trauma, de confusión y de consecuencias acumuladas de la mala decisión que Lot tomó cuando decidió, valga la redundancia, irse a vivir cerca de Sodoma, que ese estudio también ya lo tuvimos, ¿verdad? Entonces, que ahí a final de cuentas terminó viviendo en Sodoma y adaptándose a las costumbres de ahí, ¿verdad? Acostumbrándose al pecado. Y las hijas crecieron en ese ambiente. Entonces, vamos a leer primero del 30 al 38 y luego vamos explicando, como siempre, versículo por versículo. Acuérdense que estamos usando el método inductivo que tiene que ver con o las tres partes en que se divide es el de la observación, la interpretación y después lo vamos a aplicar también a nuestra vida diaria. ¿Ok? Vamos a leer todo completito y luego lo desmenuzamos. Ok. Voy a empezar con el 30. Luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus dos hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. Un día, la hija mayor le dice a la menor: nuestro padre ya es viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él. Y así, por medio de él, tendremos descendencia. Esa misma noche emborracharon a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente, la mayor le dijo a la menor:
mira, anoche me acosté con mi padre. Vamos a emborracharlo de nuevo esta noche y ahora tú te acostarás con él. Y así, por medio de él, tendremos descendencia. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Así, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas. La hija menor también tuvo un hijo a quien llamó Benamí, padre de los actuales amonitas. ¿Ok? Así que bueno, vamos a explicar todo esto. Imagínense tremenda, espantosa, horripilante decisión que tomaron estas mujeres de hacer incesto con el padre. Vamos a regresarnos al versículo 30, ¿ok? ¿Qué nos dice el 30? Luego por miedo a quedarse en Zoar, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus dos hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva, ¿ok? Aquí lo que podemos ver es que Lot finalmente llega al lugar donde Dios originalmente, si se acuerdan de lo que estudiamos la clase pasada, Dios originalmente le había indicado por medio del ángel, él le había dicho que se fuera al lugar montañoso y él finalmente decide llegar a ese lugar que es a este monte, pero no llega por obediencia de Dios, sino llega por miedo, es lo que nos dice aquí el texto. Este miedo lleva a Lot a escapar de esa ciudad, de Zoar, que fue la que él mismo le sugirió al ángel, pero parece que esta vez Lot está más consciente del peligro y del juicio de Dios sobre el pecado, porque, porque tuvo miedo. Si los ángeles destruyeron Sodoma y Gomorra y ellos, cuando él da la sugerencia de no irse a la montaña, sino a Zoar, ellos asienten que sí, ¿verdad? Y los dejan ir hacia las montañas. Eh, este Lot, aquí vemos que por temor sale de Zoar y se dirige ahora sí a las montañas o al lugar montañoso donde Dios originalmente le había dicho que se fuera para huir. Si Dios lo salvó, si Dios lo rescató de Sodoma y Gomorra y asintió por medio del ángel que se quedara en ese lugar, ¿por qué él ahora decide, como ahora sí, como, a ver, ahora sí, siempre sí, mejor sí me voy al lugar, por temor? Y él viendo lo que había sucedido con la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿cómo no pudo él reflexionar y analizar si Dios me salvó, me rescató de ese lugar? ¿Por qué Dios va a destruir Zoar? ¿Sí me explico? Porque si dice aquí que se fue por miedo, ¿miedo a qué? Pues obviamente a que Zoar también fuera destruido por Dios, así como había sido destruido Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando Dios nos manda hacer algo y nos da la luz verde o el sí o el ok, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger a final de cuentas. Ya Amén. Dios, ya Lot había pedido, por decirlo así, humanamente permiso, ¿verdad? Al ángel. Y el ángel, que es enviado de Dios, asintió que sí. Y sin embargo, él, estando ahí en la ciudad de Zoar, dijo, ay no, no me quiero imaginar lo que pasó por su mente. Ay no, ¿y qué tal si Dios también destruye esta ciudad? Mejor me voy con mis hijas al monte a donde originalmente Dios había dicho que me fuera, y yo no me quise ir y mejor me vine para acá. Y sí o no es todo lo que hacemos a veces en nuestra mente cuando estamos en una situación de temor y de falta de confianza en Dios. Entonces, esto fue lo que aquí le sucede a Lot. Y Zoar, esta ciudad, representaba una solución inmediata, ¿verdad? Un lugar como más cómodo, porque él fue el que lo sugirió, ¿verdad? Sin embargo, lo termina no teniendo paz ahí, ¿verdad? Porque le empieza a dar miedo y terminan viviendo en una cueva
aquí lo dice en la segunda mitad del 31, allí vivió con ellas en una cueva. Se fue al lugar montañoso, pero terminó viviendo en una cueva. Y esto contrasta mucho, chicas, con la prosperidad que Lot buscó cuando eligió las tierras fértiles de Sodoma y Gomorra en el Génesis 13. ¿Se acuerdan? Volviendo otra vez lo que hablé en el principio, cuando estudiamos el Génesis 13, vimos que ¿se acuerdan? Los pastores de Abraham y los pastores de Lot tenían problemas, entonces Lot habló con su sobrino y le dijo, somos hermanos, somos familia, no peleemos, usted váyase por su lado, yo me voy con el mío para que los pastores no peleen. ¿Y qué fue lo que hizo que Lot tomara la decisión de irse cerca de estas ciudades de pecado? Que al final de cuentas terminó viviendo ahí en Sodoma. La codicia, la avaricia, lo que sus ojos vieron fue lo fértiles que eran los campos. Él no vio lo que estaba operando en Sodoma, él no vio el pecado que había, ¿verdad? Él no vio lo más importante, él vio lo que le convenía a él, que era riquezas, prosperidad, tierras fértiles. ¿Qué me importa que sea en una ciudad llena de pecado, verdad? Entonces, imagínense, no todo lo que brilla es oro. Aquí vemos el contraste total de termina Lot con sus hijos, termina sin la esposa, que murió, que ya lo estudiamos en la clase pasada, y termina con las hijas en una cueva. Entonces, aquí esto, como les digo, lo que podemos aprender es que no todo lo que brilla es oro, chicas. Las decisiones que se toman por conveniencia pueden a veces terminar en una pérdida, ¿ok? No necesariamente van a terminar en algo bueno. ¿Por qué? Porque tomamos una decisión basada en una emoción de nuestro corazón, en algo que realmente no nos convenía. Y a veces también lo que podemos aprender aquí es que evitamos el camino que Dios nos muestra porque parece difícil, ¿verdad? Como Dios le dijo a través del ángel, váyanse a las montañas. Y él sugirió otro lugar. Y a veces nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Que evitamos ese camino que Dios nos muestra porque nos parece difícil, pero terminamos llegando ahí después de pasar por más dolor innecesario, ¿verdad? Y esto fue lo que le pasó a él. A final de cuentas terminó allá en una peor circunstancia porque Dios ni siquiera lo iba a tener en una cueva, terminó en una cueva, ¿verdad? Con las hijas. Continuemos entonces. ¿Qué más podemos ver ahora en el 31? El 31, el versículo 31. Claudia, que te conectaste, acabo de ver. Hola, bienvenida. Estamos en el capítulo 19 del Génesis, versículo 31. Voy a empezar a leer. Ok, leo el 31. Un día, miren nada más esto terrorífico. Un día, la hija mayor le dijo a la menor, nuestro padre ya es viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. Vamos a quedarnos hasta ahí, vamos a explicarlo. Aquí lo que vemos primero es que, número uno, estas hijas ya no están, ¿verdad? En la ciudad de pecado, en Sodoma, sino que están en una cueva con su padre. Pero recordemos que aún lejos de la ciudad del pecado, ellas fueron criadas ahí. Ellas fueron criadas en Sodoma, en un lugar donde no había moralidad y donde no había temor de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a explicar este versículo tomando en cuenta eso. Entonces, observamos aquí que ellas razonan entre ellas o platican entre ellas creyendo que no hay hombres disponibles para continuar con la descendencia de ellas. ¿Por qué? Porque vieron que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Pero esto nos muestra una percepción distorsionada de la realidad que ellas tienen. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a reflexionar, sí, Dios destruyó Sodoma y Gomorra, pero ahí estaba Zoar, era una ciudad pequeña, ahí también había habitantes, ahí había hombres también. Ahora, Abraham, su tío, el tío de ellas, Abraham tenía más de 300 esclavos. Además, ya la tierra estaba poblada por todos lados, o sea, no es que Dios destruyó todo el planeta Tierra como en el diluvio con Noé
y no dejó más que a Lot y a las dos hijas. No, eso no fue así. Había suficiente plenitud de hombres con los que ellas pudieron haberse casado y tener descendencia. Entonces, ellas aquí, por haber vivido en ese lugar, en Sodoma, haber sido criadas ahí, en un ambiente de una moralidad mala, o una ciudad llena de pecado, o una ciudad en donde abundaba el pecado sexual sobre todo, y que muy seguramente practicaban también el incesto, a ellas se les ocurrió, ¿verdad? Esta terrífica y de terrorífica idea, ¿verdad? De, de tener descendencia con su papá, ¿verdad? Entonces aquí vemos en el 31 que ellas dicen que como ya también nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo, pues se empezaron a preocupar, ¿verdad? Como qué hijos vamos a tener, cómo vamos a tener descendencia, si ya nada más o menos quedamos nosotras dos con él, lo cual era una mentira. Esto es una percepción distorsionada de la realidad. Y la preocupación aquí de la hermana mayor la comparte con la menor, y ellas ven que quedarse sin descendencia, pues en aquella época era algo, acuérdense, entre los judíos, un hijo era una bendición. Ellos querían tener los más hijos que Dios les mandara, ¿verdad? Entonces eso para ellas era algo que no podían, dentro de su cultura, poder sostener o soportar, lo cual es válido. ¿Cuántas historias no tenemos de mujeres estériles en la Biblia que clamaron al Señor y Dios les dio, ¿verdad? Estériles. Incluso lo que leímos también de Sara, ¿verdad? Que es la primera que hemos leído acerca de este tema de la esterilidad. Si Dios pudo hacer ese milagro con Sara, que después lo vamos a leer cuando nazca Isaac, ¿no pudo Dios proveer dos varones para ellas? Claro que sí, ¿verdad? Pero probablemente el trauma que ellas traían de esas ciudades, de esa cultura, de esa educación que habían recibido y de lo que habían visto, ¿verdad? Ese trauma reciente, el aislamiento y la influencia de esa cultura de Sodoma habían afectado su forma de pensar, y aunado a eso, la falta de Dios que ellas tenían, falta de Dios y falta de fe. Por eso es que la manera en que ellas piensan es una manera equivocada. Y aquí lo que pudiéramos aprender es que y muy importante, una mente afectada por el miedo y por un pasado lleno de pecado como del que ellas venían, y encima la ausencia de Dios, que es lo más importante en sus vidas, puede a veces hacernos tomar decisiones equivocadas creyendo que estas decisiones son necesarias. Ujú. Cuando, cuando nosotros no sanamos algo emocionalmente, podemos interpretar mal la realidad en la que nos encontramos y actuar desde la desesperación, que fue como ellas procedieron o actuaron desde la desesperación. ¿Por qué? Porque ellas no habían salido de Sodoma emocionalmente. Ellas todavía vivían, no habían sido sanadas emocionalmente de ese pasado que traían arrastrando. Vamos a leer el 32. Miren lo que dice el 32. Vean, ven, esta es la hermana mayor. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él. Y así por medio de él tendremos descendencia. Aquí las hijas ya planean embriagar a Lot para acostarse con él. Obviamente este acto es claramente, chicas, incorrecto, ¿verdad? Pero el texto lo presenta como resultado de una mentalidad influenciada por la previa corrupción. Acuérdense, la Biblia no aprueba estas acciones. El hecho que veamos
cómo reaccionan los personajes bíblicos, ya lo habíamos explicado la vez pasada, no significa que esta ni era la voluntad de Dios, ni era aprobado por Dios, ni era correcto delante de Dios. Por supuesto que no. La Biblia simple y llanamente está registrando todo lo que sucedió a través de todos estos personajes ¿para qué? Para que nosotros podamos aprender de la vida de ellos y no volver a cometer los mismos errores, ¿ok? Entonces, la Biblia, como les digo, no aprueba esta acción, la muestra solamente como consecuencia de una vida que estuvo expuesta al pecado, ¿ok? Y esto es lo que sucede cuando no somos temerosas de Dios, ¿verdad? De pronto nos pasa, ¿no? Que tenemos ideas que pueden parecernos como las grandísimas ideas, ¿sí o no? Que nos pasa, o la solución a un problema, pero en realidad solo son las más perversas acciones que refleja un corazón que está contaminado de pecado. Una de las hijas de Lot, la mayor, es la que tiene la solución a sus problemas, pero ella está tan lejos, Limitada. lejos, lejos de comprender que esa solución es una aberración que desagrada totalmente a Dios. En pocas palabras, podemos analizar aquí qué poco aprendió esta mujer, y la otra también que le sigue, la corriente, qué poco aprendió esta mujer del fuego que cayó sobre Sodoma. O sea, viendo, porque ellas vivieron todo eso, salieron huyendo de esa ciudad que Dios destruyó por el pecado, estuvieron ahí con todo, con los ángeles la sacaron, los rescataron, vieron cómo la mano de Jehová destruyó el pecado, hizo justicia. Y ellas aquí, ni fu ni fa, ¿verdad? Parece ser que no aprendieron nada de ese juicio de Dios, sino que ellas todavía continuaron con su mismo pensamiento equivocado, como les vuelvo a repetir, consecuencia de una vida que vivieron expuesta al pecado y que no había sido todavía sanada o restaurada, ¿ok? Y bueno, a quienes les gusta jugar con el pecado, tienen que saber que cuando va sucediendo esto, uno no se da cuenta o no puede discernir fácilmente lo bueno de lo malo. ¿Por qué? Porque ellas no podían discernirlo, porque no habían sido sanadas de su corazón, no habían sido restauradas, no tenían una relación con Dios, eh, muy probablemente tenían una fe supremamente, supremamente frágil o inexistente, ¿verdad? Y de repente empiezan a ver que las cosas malas, aun siendo pecaminosas, tal vez no son tan malas, ¿verdad? Y pueden ser la solución a sus problemas. Y esto a veces nos pasa a nosotros también, ¿verdad? ¿Quiénes no han estado en una situación donde a través de una mentira o de una acción falsa o de una acción mala, creemos que podemos superar algún problema? Todas, en algún momento de nuestra vida, y la que no lo ha estado, en algún momento lo estará, ¿verdad? Porque eso es lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? El hacer, acuérdense, nosotros seguimos siendo pecadores. En nuestra concupiscencia, lo primero que se nos viene es, para salvar el pellejo, decir una mentira, ¿verdad? O para salvar, ay, y si hago esto, y si hago, es lo primero que se le ocurre a uno. Pero después, ya nosotros que conocemos al Señor, viene el Espíritu Santo, nos habla el corazón y no, eso que yo pienso hacer está mal, no, eso es incorrecto delante de Dios, ¿verdad? Porque ya nosotros hemos conocido a Dios y Él ya ha caminado con nosotros y ha restaurado nuestro corazón, pero cuando recién, porque aquí la mayoría, ¿verdad? Somos personas que ya hemos caminado tiempo con el Señor, pero cuando recién empezamos a caminar con Él, todavía seguíamos, ¿verdad? Haciendo cosas que solíamos hacer antes cuando no lo conocíamos. Entonces, el pecado nos engaña y no lo hace tan solo superficialmente, sino que lo hace desde la raíz siempre de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Y el pecado no solamente afecta acciones, sino también afecta nuestra forma de pensar.
Si una persona no ha sido sanada, restaurada de esa vida, el Señor la rescató de su vida de pecado, de su vida pasada, de lo que sucedió, pero no ha sido restaurada, ¿cómo va a pensar esa persona? Con una mentalidad del mundo, ¿cierto? Vamos a seguir pensando como el mundo y como les dije ahorita, cuando llegamos a los pies de Cristo, todavía traemos esa mentalidad del mundo y ahí le toca al Señor empezar a restaurar, a quitarnos todo el chip del mundo y empezarnos a meter el chip del Señor, de la palabra, de la escritura, de lo que es correcto, ¿ok? Y a lo que pudiéramos también aprender de este versículo es que lo que nosotros permitimos en nuestro entorno puede moldear nuestra manera de tomar nuestras decisiones, incluso sin darnos cuenta. Ellas vivieron en ese lugar, para ellas eso era normal, imagínense lleno de pecado sexual, seguramente incesto, violaciones, sabrá Dios qué aberraciones sexuales no harían, pues para ellas eso era algo pues normal y ya se moldearon su mente a ese entorno y eso era algo normal. Entonces, las decisiones que ellas van a tomar son basadas en cómo su mente está moldeada al mundo, ¿verdad? Por eso es que el Señor nos dice en la Escritura que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Nosotros tenemos que dejar poco a poco esa mentalidad del mundo, porque eso nos afecta a nosotros también, afecta a nuestra mente, afecta a nuestro corazón, afecta en la toma de decisiones y al final de cuentas termina destruyendo nuestras vidas y la de nuestras generaciones, ¿verdad? Y eso a ellas les pasó sin darse cuenta. Como cuando vivíamos en el mundo que hacíamos un montón de cosas malas que a nuestro parecer era como bien, ¿verdad? Yo me acuerdo en mi juventud teníamos un dicho que decía en mi país que dice, el que no tranza no avanza. Transar, no sé si en sus países significa robar, tomar ventaja de algo, ¿verdad? Imagínense, el que no tranza no avanza. Esa era la mentalidad de que si me sale una oportunidad donde yo pueda transar o donde yo pueda robar o sacar ventaja de algo, no voy a avanzar. Y esa era la mentalidad que uno tenía y miles de dichos mundanos que tenemos y mentalidades mundanas que teníamos cuando no conocíamos al Señor, que cuando llegamos a Cristo, pues no es que con una varita mágica, plim, se desaparecieron todos, no, llegamos con todo eso, ¿verdad? Como les digo, al Señor le tocó hacer una limpieza de nuestra mente, de nuestras costumbres, de nuestra manera mundana de pensar, de vivir, porque todo eso iba a afectar nuestra vida en un futuro y nos iba a llevar a la destrucción. Entonces aquí estamos aprendiendo cómo estas chicas no habían sido restauradas todavía y por eso pensaban eh, de esa manera pues espantosa en la que y maquiavélica en la que llevaron a cabo sus planes. Vamos a leer los tres penúltimos, 33, 34 y 35. Chicas, esos tres. Ok, ya le había dicho entonces en el 32 que lo emborrachara, ¿verdad? A la hermana. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él y así por medio de él tendremos descendencia. Ok, luego ya en el 33. Esa misma noche emborracharon a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente, la mayor le dijo a la menor, mira, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo de nuevo esta noche y ahora tú te acostarás con él y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Ya, aquí sucumben el acto, lo emborrachan y Lot está tan borracho que no está consciente de sus actos y muy probable tampoco va a recordarlos. Aquí vemos que Lot ha bebido tanto vino que ha perdido el juicio. Y ahora obviamente las ideas perversas de las hijas pues ya se pueden llevar a cabo. Podemos ver aquí lo que nos muestra este versículo es el deterioro también de Lot, lo vulnerable y lo desorientado que él estaba y obviamente las hijas actuando sin discernimiento
moral. Hay mucho como debate entre teólogos y eruditas acerca de la responsabilidad de Lot en esta situación, porque aquí Lot luce como que si hubiera sido utilizado por sus hijas, ¿verdad? A simple vista luce como que si hubiera sido utilizado por ellas, porque él pues estaba totalmente borracho, aquí dice, dos veces lo dice, que... em, vamos a emborracharlo esta noche y ahora tú te acostarás por mira, anoche me acordé dónde está, esta misma noche emborracharemos a Juárez. Y sin que éste se diera cuenta de nada, en el 33, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. Y luego en el 35, eso fue cuando la mayor se acostó con él. Luego, al día siguiente, o la noche siguiente, la menor se acuesta con él y dice, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. O sea que entonces como Lot no se dio cuenta de nada, entonces ahí está el debate entre, ay, que si fue y no sé. No, por supuesto que no. ¿Cómo él va a ser? O sea, esto nunca va a ser una excusa para lo que ellas hicieron o una excusa de que, ay, ellas lo utilizaron. Número uno, Lot no debió de beber hasta emborracharse. Él estaba en total uso de sus facultades cuando él empezó a tomar vino, ¿cierto? Cuando uno empieza a tomar vino, uno está consciente de todo. Y él sabía bien que si seguía tomando y tomando y tomando, iba a llegar a embriagarse, ¿verdad? Y llegar hasta un estado donde él pudiera perder el juicio. Y no sucedió una vez, sucedió dos veces. O sea, quiere decir que las dos veces cayó en la trampa de ellas. O sea, como en mi país decimos, ¿a quién le dan pan que llore? ¿Verdad? O sea, ay, le dieron vino. Ah, bueno, pues agarró tome, 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 tome. Las dos veces, las dos noches. Primero con una hija y después con la otra. Entonces, eso no es excusa. Nosotros somos responsables de nuestros actos. Dios nos hace responsables. Cuando Dios nos llame a juicio, no nos va a mandar a llamar en grupito. Dios nos va a llamar a juicio uno por uno. Si le pusieron una pistola a él, le torcieron el brazo para que tomara. No, él tiene que hacerse responsable. Y aquí la enseñanza para nosotros es no olvidarnos que Dios nos hace responsables de nuestros actos. Y les voy a dar este proverbio, apúntenlo de tarea que lo busquen, solo se los voy a leer. Miren este proverbio que tenemos que tenerlo siempre presente, nunca olvidarlo, atarlo a nuestro corazón. Así no hay como que pretextitos. Miren lo que dice, es Proverbios 1:10. Miren lo que dice Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Aquí más claro que el agua. Si estas muchachas querían hacer esta aberración con él no sabía que ellas tenían ese plan, pero él sí sabía que si tomaba de más se iba a embriagar y iba a perder su santo juicio. Entonces, él pudo parar, él pudo haber llegado hasta cierto límite y sin embargo continuó, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos pretexto, chicas. Dios nos hace responsables a cada uno de nuestros actos. Dios nos dio libre albedrío. Él pudo haber dicho no o hasta aquí paro, no perder el juicio y nada hubiera pasado. Pero sin embargo, el dicho ese que dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que les tira la pata. ¿Verdad? Sí, Dios nos hace responsables. Así que no olvidemos este versículo, chicas, de Proverbios 10. Si los pecadores nos quieren engañar, si alguien nos quiere engañar para meternos en algún problema, pecado, lo que sea, no, dice aquí, no consientas. Esa es la voluntad de Dios. No, gracias, no, está bien, no, uno se va por el otro camino. La palabra también dice, el sabio del mal se aparta. Una persona sabia se aparta del mal, no consiente, ¿verdad? En seguir el mal. Entonces, aquí también podemos aprender que el pecado tiene una... Hola Magali, que el Hola, pecado... perdón, buenas noches, No te perdón, la preocupes. tardanza. Buenas noches, Magali. Estamos en el 19, capítulo Ya, 19. Ya casi ya, estamos por acabar. por Versículo terminar. 35. Ya. El pecado tiene un efecto acumulativo. No termina cuando sales de un lugar.
puede seguir operando si no hay una transformación interna, lo que les dije hace rato. Cuando nosotros llegamos a Cristo, se los vuelvo a recordar, nos quedamos con la mentalidad del mundo. Si nosotros no somos sanadas en nuestras emociones, en cualquier vida de pecado o cualquier área que hayamos pasado y no somos sanadas, pues obviamente nuestra vida va a seguir igual, nuestras decisiones igual. Y eso se va acumulando y puede seguir operando en la vida de nosotros si no ha habido una verdadera transformación interna. Salir de una situación no significa automáticamente sanar de ella. Ellos salieron, ¿verdad? Del juicio de Dios, salieron de la vida de pecado de Sodoma. Sí, el Señor en su misericordia los rescató y los sacó, pero no significa que automáticamente, como les dije hace rato, sanaron de ellas. No es que Dios con una varita mágica así, ¡plim!, te convertiste y ya. No, es todo un proceso. Por último, el 36. Vamos a leer el 36. Así, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. Bueno, vamos a explicar ese primero. Así, las hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. Aquí vemos que ya se cumplieron con el objetivo, ¿verdad? Finalmente el objetivo de las hijas es logrado. Estas conciben del padre a través de estas relaciones incestuosas, que eran una aberración para Dios, logran su objetivo y lo hicieron obviamente de una manera horrible, ¿verdad? Estas personas habían olvidado totalmente por qué Sodoma había ardido en fuego del cielo, ¿verdad? Como lo mencioné hace rato. Se les había olvidado por completo el juicio de Dios, se les había olvidado por completo que lo que se practicaba en Sodoma y Gomorra estaba mal delante de Dios, era abominación para Dios y sin embargo ellas lo siguieron haciendo. Y en este momento donde ellas quedan embarazadas de su padre, marca el inicio de consecuencias generacionales. ¿Por qué? Porque las decisiones no solamente que tomamos no solamente afectan el presente, sino también afectan el futuro de nosotros. El pecado no solo afecta el futuro y no nada más de nosotros, sino también de nuestras generaciones, nuestros hijos. Vamos a leer ahora el 37 y 38 y ahí terminamos. 37. La mayor tuvo un hijo a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas. La hija menor también tuvo un hijo a quien llamó Benamí, padre de los actuales amonitas, que muy seguramente las que han leído la escritura ya saben quiénes son los amonitas y los moabitas, ¿verdad? Bueno, pues las consecuencias más grandes vienen a partir de estos hijos. Nunca, nunca nuestro pecado termina únicamente con nosotros, chicas. Siempre, siempre habrá otras personas comprometidas, lastimadas, heridas y víctimas de nuestros pecados. De esta unión incestuosa nació Moab y Benamí. Como lo leímos aquí, Moab era el padre de los moabitas y Benamí era el padre de los amonitas. Estos pueblos mucho, mucho tiempo después, y lo vamos a después a leer en la escritura, se van a convertir en los enemigos de los israelitas, del pueblo escogido por Dios a través de Abraham. Y también se van a convertir en una influencia negativa para el pueblo de Israel, porque fueron estos moabitas y amonitas, fueron pueblos idólatras, fueron pueblos inmorales, idólatras obviamente adoraban otros dioses, demonios obviamente, eran pueblos inmorales, eran pueblos crueles, eran pueblos violentos. Y lo que comenzó con una decisión en una cueva, termina afectando la historia de naciones enteras. Estos dos pueblos que se acababan aquí de originar van a traer en el futuro grandes tribulaciones al pueblo de Israel. Y como les dije, a la descendencia física de Abraham. A las que han leído la escritura,
Se acordarán, ¿verdad? Cuando el Señor siempre les decía a los israelitas, no se junten con los amonitas o con los moabitas o no, que sus hijos no se casen con los... ¿Por qué? Así como usted de mamá, aquí la que sea mamá, que si está viendo que su muchachito o su muchachita se está juntando con una mala compañía, que sabe que anda en malos pasos, ¿qué le va a decir? No te juntes, mamacita, con esas muchachitas porque ellos andan haciendo esto. O no te juntes, no sé qué. Usted quiere que sus hijos, que su descendencia se junte con personas de buen carácter moral, que aman a Dios, ¿cierto? Lo mismo, imagínense Dios, nuestro Padre amoroso, todo perfecto, nuestro Padre perfecto, amoroso, que quiere lo mejor para nosotros y quiere que recibamos todas sus bendiciones. Por amor a nosotros y por el beneficio de nosotros, ¿verdad? Es que nos da todas estas alertas, ¿verdad? No hagas esto, no hagas el otro, no te cases con ellos, no te juntes con ellos. Entonces, estos pueblos llegaron a ser, como les dije, eh, una influencia negativa en los israelitas, que les digo a las que ya los han estudiado, probablemente lo han pasado por estas historias, en las que no, en un futuro lo leeremos. Es como les dije, estos eran pueblos malos que no estaban supuestos a existir, porque esta no fue la voluntad de Dios, este no fue el plan de Dios. Miren cómo todo es las decisiones, malas decisiones acarrearon pecado no solamente en, en la vida de ellas, sino en la vida de sus descendientes, de sus siguientes generaciones, de sus hijos, de sus nietos, de los hijos de los nietos, de sus tataranietos y de todas sus generaciones. El pecado no tratado puede extenderse siempre más allá de una generación. Por eso es que es tan importante que nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, cortemos ahí toda esa vida de pecado. ¿Por qué? Porque si nosotros continuamos, ¿qué patrón de vida les estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando a las nuevas generaciones? ¿Verdad? Tantas historias que hay y eso es como el día a día de familias disfuncionales en donde el papá deja a la mamá y se va y la mamá le inyecta odio al hijo y a la hija que tienen en contra del papá. Y los hijos, la niña y el muchachito odian al papá porque la mamá se encargó de envenenarlo. Y después ese muchachito crece herido, lastimado y no sé cuánto por el abandono del padre, por el odio que le tiene, por todo lo que la madre cooperó para que lo odiara más. Y ese muchachito termina en drogas. Y ahí tiene ya 30 años el muchachito y la mamá sigue teniéndolo en la casa con un problema de drogas, roba y sabrá Dios qué tantas cosas, consecuencias. Y luego la hija ya se casó y se casó con un mal hombre también, que a lo mejor también le pega, es abusivo, porque a lo mejor hacía lo mismo que el padre, porque se buscó un rol parecido a su propio padre, porque la muchacha siguen a veces los mismos patrones. Y ya la muchacha quedó embarazada de dos muchachitos y ya la mamá, que ahora es la abuela, le toca cuidar a los muchachitos y la muchacha anda ya con un novio y con otro novio y con aquel novio y la mamá enojada con ella porque le cuida a los niños, porque los desatiende, y batallando con el otro hijo grandulón ya con problemas de drogas y luego esos nietos crecen y siguen lo mismo. Vidas destrozadas, vidas destruidas, vidas que siguen acarreando pecado generación por generación, por generación, por generación. Y nunca hay un cambio. ¿Hasta cuándo? Hasta que una persona rompa con todo eso. Hasta que una persona decida entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo y decida también, porque no nada más es entregarle la vida, sino querer tener una vida transformada por el poder de Dios a través de qué? De la palabra. Querer cambiar todos esos patrones mundanos que trae, todo ese pecado que vivió, todo eso, querer ser sanada, querer ser restaurada, querer cambiar, querer ser diferente, querer ser obediente a lo que ahora Dios le está pidiendo. ¿Para qué? Porque Dios es un Dios malo, Dios es un Dios dictador, porque Dios es un Dios que no quiere, no hagas esto y no hagas aquello, no, no,
porque Dios quiere lo mejor para nosotros en su amor de Padre y Él conoce lo que es lo mejor para nosotros, no nosotras mismas, porque somos humanas imperfectas. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a acabar el estudio bíblico. Ahora vamos a ver cómo nos lo podemos aplicar todo esto a nuestra vida, esta historia, a nuestra vida hoy en día, ¿verdad? Nuestra vida diaria, qué podemos aprender, cuál sería la aplicación de esta historia tan media terrorífica y triste, ¿verdad? Que a final de cuentas terminó ahí eso mal. Bueno, una primer cosa que nos pudiéramos aplicar de lo que estudiamos hoy es no ignoren las consecuencias de sus decisiones, chicas. No podemos ignorar las consecuencias de nuestras decisiones. Acuérdense, Lot termina en una cueva lejos de la vida que él había buscado. ¿Cierto? Porque él había buscado una vida fructífera, bonita, próspera, yéndose a vivir cerca de Sodoma, porque sus ojos vieron con codicia que ese era el mejor lugar para él prosperar económicamente, y sin embargo terminó, miren cómo terminó todo el asunto, en una cueva y borracho y embarazando a las dos hijas. Imagínense, y teniendo estos nietos que se convirtieron en un desastre y en pueblos criminales y en homicidas y idólatras y malosos y perversos. Entonces, a veces nosotros elegimos caminos de comodidad, dinero o apariencia, que fue lo que le pasó a Lot, ¿verdad? Cuando Abraham le da a escoger, pues escoge cualquier tierra a la que tú te quieras ir, él cegado por la avaricia, ¿verdad? Por dinero, por prosperidad, escogió ese lugar. Y a nosotros a veces nos pasa también, elegimos caminos o por comodidad, no necesariamente por dinero o por prosperidad o por apariencia también, pero esas decisiones pueden llevarnos a lugares que nunca imaginamos. Por eso nosotros siempre tenemos que orar, pedirle al Señor si ese camino que vamos a elegir es el que Él quiere para nosotros, o cuál de los dos caminos o tres que se nos presenten elegir, en cuál Él nos quiere bendecir. Y si un camino, por más bonito que se vea, nos va a hacer de maldición, pedirle, Señor, ciérrame esa puerta, porque yo no quiero un camino de maldición en mi vida, ¿verdad? Pero a veces las personas no lo hacen de la manera correcta, sino que lo hacen de la manera de las hijas de Lot o lo hacen de la manera de Lot, ¿verdad? En este caso, que él prefirió dejarse llevar por lo que su ojo vio. Como les dije hace rato, no todo lo que brilla es oro. Por eso es tan importante siempre preguntarle a Dios antes de tomar una decisión. Y una pregunta que les pudiera encargar a todas de tarea para que reflexionen es, ¿estoy tomando decisiones basadas en lo fácil o en lo correcto? ¿Cuántas veces no tomamos decisiones en lo más fácil, en lo más rápido, en lo que me saca del apuro y no necesariamente en lo correcto? Y hoy Dios nos está llamando a tomar decisiones basadas en lo correcto, porque esas decisiones van a traer consecuencias y consecuencias que van a doler. Miren lo que dice este versículo, apúntenlo de tarea, que lo busquen, apúntenlo. Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Miren lo que dice. Hay camino que al hombre le parece derecho. Miren, es pura sabiduría. Me encantan los proverbios que son pura sabiduría. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Miren cómo nuestro corazón es tan engañoso, como dice la escritura, que a veces para nosotras mismas, aquí lo dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Nuestra misma concupiscencia, nuestro corazón, que está, nuestra vida, somos pecadoras, chicas, acuérdense, seguimos siendo pecadoras, arrepentidas, no practicamos el pecado, pero nuestro primer instinto siempre es hacer el mal. Hay caminos que al hombre le parece derecho. Nos parece que, ay, es que no está mal.
Ay, es que ¿qué tiene de malo? Ay, es que todo mundo lo hace. Es que luce como todo bien, pero su fin es camino de muerte. Como les dije, no todo lo que brilla es oro. Por eso tenemos que buscar al Señor siempre antes de tomar decisiones. Otra manera de aplicárnoslo a nuestra vida, esta enseñanza es, el miedo puede distorsionar tu forma de pensar. Eso es bien importante. Las hijas de Lot creen que no hay futuro para ellas, ¿verdad? Ni opciones. Estaban como temerosas, como, ay, no vamos a tener descendencia y la presión de nuestra cultura, que tenemos que tener 400 hijos más o menos, y ya no hay hombres porque Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, que les expliqué ya, que Sodoma y Gomorra no eran toda la tierra, había 20 millones de habitantes, 20.000 millones de pueblos habitantes por todos lados ahí, nada más con los 300 esclavos de su tío Abraham pudieron haber encontrado un hombre, o ahí en Zoar, que también era una ciudad, pudieron haber encontrado, pero sin embargo, el miedo, ¿verdad? También a no poder tener hijos, a no poder concebir, distorsionó la manera de pensar. Entonces, el miedo puede distorsionar nuestra manera de pensar también, ¿verdad? Cuando tenemos miedo o a veces cuando nos sentimos solas, podemos pensar también como, ay, no tengo salida, no hay salida para mi situación o no hay ninguna opción para mí. Yo no tengo ninguna opción, entonces me toca hacer esto, ¿verdad? O esto es lo último que me queda. O sea, no tengo otro remedio más que hacer eso. Yo conocí a una mujer que tenía una amiga y la amiga estaba llena de deudas y no trabajaba. Y le contó a esta amiga que yo tengo que ella le robaba al suegro, le robaba físicamente y lo manipulaba para que el suegro le diera dinero. Y yo le decía, bueno, ¿y tú no le dices? Me dijo, sí, ¿qué te dice ella? No le dices nada. Y ella le decía, bueno, ¿qué voy a hacer si tengo y esta mujer era cristiana, ¿qué voy a hacer? O sea, si tengo tantas deudas, o sea, tengo que resolver. Imagínense nada más el pensamiento, o sea, tengo que resolver robándole a mi suegro, manipulándolo porque le echaba mentiras de que se había enfermado para que él le diera dinero para medicina y no eran para medicinas o para su salud, para ir a citas médicas y no eran para sus citas médicas, sino para pagar sus deudas. Entonces, ella ahí se encontraba en una situación donde no hay salida, no hay opción. Ya su mente se había encargado de convencerla de que tengo muchas deudas, tengo que resolver, ¿verdad? Porque si no, mis acreedores, por el miedo, ¿verdad? De mis acreedores me van a venir a tocar la puerta, me van a quemar el crédito, me van a estar molestando. Entonces, mejor robo. ¿Por qué no pensó? Mejor me busco un trabajo para pagar mis deudas, ¿cierto? No, mejor tomar ventaja, robar de un anciano, porque este hombre era un anciano que vivía de su pensión, para ella pagar todas sus deudas. Entonces, el miedo puede distorsionar, obviamente ella tenía una mente distorsionada, ¿verdad? Porque lo más lógico era, y lo correcto delante de Dios, váyase a trabajar para pagar sus deudas, ¿verdad? Y miles de casos que puedan haber, ese es un solo ejemplo. Les voy a dar dos versículos, chicas. Segunda de Timoteo 1:7, apúntenlo. Importante decirles también de no tomar decisiones cuando estamos dominadas por el miedo. Nunca tomen una decisión cuando están dominadas por el miedo, ¿ok? Y menos si son ninguna decisión, y si son importantes decisiones, imagínense, eso no va a salir bien, ¿ok? Segunda de Timoteo 1:7, miren lo que dice. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardes, de miedosas. Dios nos ha dado espíritu de poder. Entonces, nosotros no debemos de temer. ¿Cuál hubiera sido como la reacción correcta de estas chicas, hijas de Lot, al temer que no iban a tener descendientes? ¿Cuál hubiera sido la reacción correcta? Buscar a Dios
y pedirle, queremos tener hijos, destruiste allá, ¿verdad? Pero tú eres nuestro proveedor, tú puedes proveer un varón para que nosotros nos casemos y tengamos descendencia, ¿verdad? Esa hubiera sido la manera correcta, pero ellas se dejaron también dominar por el miedo. Isaías 41:10, apunten, Isaías 41:10, miren lo que dice Isaías, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. El Señor nos manda a no temer. ¿Por qué nos manda a no temer? Porque el ser humano tiende a temer. Solo las hijas de Lot, no, nosotros también. El mismo Lot, ¿no leímos ahí que se fue de Zoar a la cueva, a las montañas, porque tuvo miedo? Leímos también en la historia de Abraham, que también, ¿se acuerdan? Que también tuvo miedo, cuando más o menos casi que vendió a la esposa por miedo. ¿Se acuerdan? Allá con los egipcios. Entonces, nunca tomemos decisiones importantes, chicas, cuando estamos dominadas por el miedo, ¿ok? Otra cosa que nos podemos aplicar, las decisiones impulsivas traen consecuencias profundas. Decisiones impulsivas. Ellas crean un plan apresurado, sin considerar lo correcto. Porque, a ver, ¿por qué no le preguntaron al papá, oye papá, ¿y ahora cómo vamos a tener hijos? A ver, si Dios destruyó allá, o sea, no. Ellas crearon un plan, ay, en el miedo no vamos a tener hijos, ya nada más queda nuestro papá y encima se está haciendo viejo. No, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, tú. Y aunado a su mentalidad equivocada porque estaba infectada de pecado, de lo que habían vivido en Sodoma. Entonces, ellas crean este plan apresurado, ¿verdad? Sin considerar ni siquiera lo correcto. Y en la vida diaria, chicas, actuar sin pensar puede verse más o menos así. Entrar en una relación por desesperación. ¿Cuántas veces mujeres solteras no entran en una relación por desesperación? Aceptar cosas que saben que no son buenas. ¿Cuántas veces no aceptamos cosas en nuestra vida que sabemos que no son buenas y las aceptamos porque estamos desesperadas? Como el ejemplo que les di de esta mujer que le robaba al suegro porque estaba desesperada para pagar sus deudas y miles de ejemplos que pudiéramos hacer. Y tomar decisiones solo para resolver rápido, ¿verdad? A veces también tomamos decisiones para resolver, ay, ya, rápido, sí, lo que sea, como sea. No, nosotros tenemos que parar, acuérdense, todas las cosas con el Señor llevan tiempo. El ser humano quiere todo rápido y esas decisiones impulsivas traen consecuencias profundas. Nunca tomen decisiones impulsivas, chicas, y menos basadas en el miedo o en cualquier otra emoción que podamos tener que viene a ser pecado, angustia, celos, envidia, ¿verdad? Cualquier mala intención en nuestro corazón. Nosotros no podemos tomar decisiones así, rápido, porque ya sí, 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 sí. Pasa cuando con los vendedores cuando lo acechan a uno, ¿verdad? Tienen que, no, y mire, lo tiene que comprar y le muestran el producto, es este producto, pero si no lo compra, ¡uy! Se acaba la oferta. Es que, no, está bien. Y usted le contesta, no, es que está bien, es que mire, voy a pensarlo, voy a hablar con mi madre. No, 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 no se vaya. No se, parecen, yo lo siento como los enviados del diablo. No se vaya, no se vaya, mire. Mañana va a estar a lo doble. Usted nunca sabe. Además, piénsela lo que va a perder. Si usted no lo compra hoy, mañana va a pagar el doble y probablemente el triple. Le hace, nos presionan, ¿no? Y yo digo, esto parece, pero sí, yo así, yo por dentro, obviamente no se lo digo, parece esa señora está loca, ¿verdad? Por dentro yo digo yo, ay, Satanás. ¿Tú quieres? ¿Y qué hace una persona sin discernimiento del Señor? ¿Qué hace una persona que lo ve y que se enamora de él porque es la cartera que traen todas mis amigas bonita? Sí, ¿y cuánto dice que está la oferta? Al 50%. Deme tres. ¿Sí o no? Decisiones
rápidas, impulsivas, que después no calculamos cuánto dinero teníamos en el banco, nada más pagamos la tarjeta de crédito, ¿no? No calculamos cuánto dinero, no calculamos si lo vamos a poder pagar. Nosotros nada más lo que hicimos fue la oferta. Yo no sé si se acuerdan de ese lugar de zapatos acá en Estados Unidos que ya no existe, que se llama Payless o se llamaba Payless Shoes, ¿se acuerdan? Que siempre tenían compra uno y el otro al 50%. Ay, yo me acuerdo cuando yo no conocía al Señor, caí en esa trampa. Compraba el que me gustaba, ¿verdad? Y el que sigue es a mitad de precio. Pero nunca encontraba un segundo que me gustara. Pero ¿cómo no voy a aprovechar la oferta? ¿Verdad? Y ahí la cajera, no, señora, pero aproveche la oferta que me... Yo es que no encuentro nada que me... No, ¿cómo no? Mire, si nos llegó esto y esto, y yo, a ver qué. Y los compraba a mitad de precio, ¿verdad? Supongamos, este me costó, buen ejemplo, $50. Este me costó 25. Pagué 75, ¿cierto? Pregúntenme cuándo usaba el que no me gustó, que solo compré por aprovechar la oferta, por la presión de la cajera. Nunca. En realidad terminé pagando por este par de zapatos que sí usé, que sí me gustaron, terminé pagando 75. Cuando conozco al Señor y el Señor me empieza, yo no me importa, señorita, ya les digo, gracias por la oferta, no me importa que esté al 50, no, o sea, no necesito nada más. Estos son los únicos zapatos que necesito, gracias, porque infinidad de zapatos que tuve que nunca me puse por caer en esas trampas de decisiones rápidas, emocionales. Miren lo que dice Gálatas 6:7. Apunten Gálatas 6:7. Ya vamos a acabar, chicas. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todas las decisiones que tomemos apresuradas, impulsivamente, para resolver rápido, en una desesperación, todas tarde que temprano vamos a cosechar la consecuencia. Y aquí lo dice Gálatas 6:7. Todo aquello que el hombre sembrare, eso cosechará. Y por último, ¿qué más nos pudiéramos aplicar de esta enseñanza? Lo que no sanamos, chicas, se repite. Todo lo que no sanamos se va a repetir. Las acciones de las hijas de Lot reflejan la influencia del pasado lleno de pecado en el que ellas vivieron. Entonces, nuestras influencias, perdón, nuestras experiencias pasadas pueden influir en cómo amamos, en cómo reaccionamos, en cómo decidimos. Por supuesto, si nosotros no trabajamos en sanar esa vida pasada o esa influencia de nuestro pasado o ese pecado o vida de pecado que llevamos o lo que sea que vengamos arrastrando cuando llegamos al Señor, si nosotros no trabajamos en sanar eso, podemos repetir todos los patrones de una vida cuando estábamos sin Cristo, ahora con Cristo, sin darnos cuenta. Vuelvo al ejemplo de la señora esta que les dije, que seguramente cuando no era cristiana llevaba esa vida de mentir, robar y todo para resolver sus asuntos financieros. Llega Cristo y sigue igual, ¿verdad? Sigue con la misma. ¿Por qué? Porque ella no sanó, ella no le rindió esa área al Señor, no fue sanada por el Señor, no, no hubo un cambio y una transformación en ella y por eso seguía viviendo una vida repetida, ¿verdad? De robo, porque eso en palabras más sencillas, así, sin anestesia, estaba robando, ¿verdad? Vamos a darles les voy a dar dos versículos, chicas, apúntenlo. Salmo 147:3. Salmo 147:3. Miren lo que dice Salmo 147:3. ¿Quién es el que viene a sanar nuestros corazones? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Nuestro amado Señor Jesucristo es el que viene a sanar esos corazones quebrantados y Él venda nuestras heridas del pasado. Todo, una vida de rechazo, una vida de dolor, una vida de pecado, una vida de temores, una vida de angustia, una vida de mentiras. Todo eso el Señor lo viene a sanar, dice Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda nuestras heridas.
El otro versículo, Proverbios 4:23, apúntenlo. Proverbios 4:23, ya saben, de tarea buscarlos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sí, el Señor viene a sanarnos. Él ya nos sanó. Él ya en la cruz pagó por nuestro corazón quebrantado y sanado, pero también es responsabilidad de nosotras guardar nuestro corazón. Miren este proverbio tan lindo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿A qué se refiere con guardar su corazón? A protegerlo, a cuidarlo, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidar y guardar nuestro corazón de toda influencia alrededor de nuestro pasado que quiera venir otra vez, ay, echa mentiras para que salgas de esto, o ay, sí, drógate en las tarjetas para que compres lo que quieres, para que andes vestida como todas las demás cuando no tienes ni para pagar la renta, o ay, sí, échale mentiras a tu marido al fin que no se va a enterar, o ay, haz esto aquí o allá para que saques ventaja en esto o en el otro, ¿verdad? Siempre va a venir esa vida de pecado porque eso está en nuestro ADN, chicas, del pasado y la influencia de este mundo también en el presente. Siempre va a venir con dardos Satanás a meternos nuestra concupiscencia y encima todavía ayudándole a nuestra concupiscencia a Satanás también, ¿verdad? A ponernos un montón de tentaciones. Por eso es que el Señor dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es nuestra responsabilidad guardar lo que ya nuestro Señor sanó, que es nuestro corazón, protegerlo, ¿verdad? Y a veces cuando no tenemos la capacidad de cómo poder sanar estas heridas o ese dolor o esa vida de pecado que traemos arrastrando del pasado y no sabemos cómo el Señor lo puede hacer en nuestras vidas, es válido y bíblico que busquemos guía y apoyo, chicas. Si no sabemos cómo Dios nos puede sanar estas heridas de nuestro corazón o cómo puede sanar un pasado que nos sigue atormentando y llevando a malas decisiones, no lo tenemos que enfrentar solas. Hablar con alguien es sabio y puede cambiar nuestra perspectiva. Probablemente si estas mujeres hubieran hablado con el padre, el papá les hubiera dado, no, miren, yo me acuerdo que mi tío Abraham, no sé qué, algo, ¿verdad? Pero sin embargo ellas se callaron y solitas. Nosotros a veces llegamos al Señor y a veces ya tenemos tiempo caminando con el Señor, pero se presentan circunstancias en que no sabemos cómo manejar la situación. No tenemos que resolverlo nosotras solas. Podemos buscar guía, podemos buscar apoyo. Dios usa a personas sabias para darnos dirección y para sostenernos cuando estamos lidiando con algo, ¿verdad? Y como les dije, eso es bíblico. Miren lo que dice Proverbios 11:14. Apunten Proverbios 11:14. Miren lo que dice. En la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud de consejeros hay seguridad. Y otras versiones dicen, en consejo de muchos está la sabiduría, dicen otras versiones. En consejo de muchos está la sabiduría o en la multitud de consejeros hay seguridad. O sea que es bíblico, nosotros podemos ir a pedir ayuda a nuestro pastor, a los líderes que están en la iglesia, a los consejeros de la iglesia, a personas que tienen vidas ya restauradas, que caminan con el Señor, que tienen sabiduría, personas que tienen testimonio también en sus vidas, en el área en la que estamos batallando. Entonces, es bíblico buscar ayuda. Perdón, perdón que Dime, te interrumpa. ¿Cómo me dijiste que es Proverbios qué? 11:14. Ya, once gracias. catorce Y ahora está también este otro, chicas. Miren, Eclesiastés 4 9 10. Mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Somos la iglesia de Cristo. Estamos para ayudarnos y para edificarnos los unos a los otros. Para eso Dios ha puesto pastores, diáconos, consejeros en la iglesia, líderes, ¿verdad? Para que cuando no podamos, no tenemos que pasarlo solas.
Vayan a buscar el consejo sabio de parte de Dios. Vaya y busque el consejo de multitud, de varias personas, no de una, de varias. La Biblia nos dice en el Proverbio 11:14, la multitud de consejeros hay seguridad, o en consejo de muchos está la sabiduría. Y ya usted sigue orándole al Señor y el Señor, ¿verdad? Le da respuesta de lo que, o le da ayuda o le fortalece. A veces esas personas, obviamente, que son personas que caminan con el Señor llenas de sabiduría, van a estar también, van a empezar a orar por usted, van a orar por usted ahí en ese momento. Entonces, es válido, chicas, que hagamos eso. Si no hemos sanado algo, si seguimos lidiando con algo del pasado, de nuestra vida pasada, que todavía nos atormenta, nos angustia, o que seguimos cayendo y cayendo y cayendo, haciendo como pecados como recurrentes que vemos que no salimos, es válido que salgamos a pedir ayuda a quienes el Señor les ha dado sabiduría, ¿ok? Y ya, eso sería como lo último que pudiéramos aplicar en este estudio de hoy. Y bueno, chicas, vamos a orar para que el Señor pues haga que esta palabra se arreme en nuestros corazones y la podamos aplicar a nuestra vida. ¿Ok? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta palabra maravillosa que tú nos regalas el día de hoy, Señor. Gracias porque a través de la escritura tú nos enseñas, Padre, tantas cosas maravillosas, nos alertas, Padre, a través de estas historias, de todos estos personajes bíblicos. Y también, Señor, das llamadas de atención cuando todavía seguimos caminando por caminos que no son los correctos, Padre. Hoy te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a tomar decisiones con sabiduría, que no tomemos decisiones, Padre, de dentro de nuestras emociones, mi Dios, sino que sean basadas en tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. También te pedimos, Señor, que seas tú sanando todo lo que duela dentro de nosotros, todas esas heridas, todo aquello que vengamos cargando todavía del pasado, que no podamos, Señor, sanar, que seas tú a través de tu Espíritu Santo sanándonos y enseñándonos a avanzar cada día más, porque queremos dar fruto, Señor, y fruto que permanezca. Guíanos, Señor, también si es tu voluntad en cualquier área que estemos batallando, Padre, para que vayamos a buscar el consejo sabio y que seas tú trayendo a la persona correcta que nos pueda aconsejar, que nos pueda dar una palabra de aliento, de esperanza, una guía, Señor, basada en la escritura, Señor. Danos a nosotros también un corazón, Padre, entendible, bendito Dios, con todo lo que hemos estudiado hoy, Padre, para que podamos, Señor, recordar en el momento, en un futuro, Señor, cuando estemos en cualquier situación comprometidas, Padre, como estuvieron estas mujeres en esta historia, Señor, comprometidas en cualquier situación, Señor, que podamos salir victoriosas, que podamos clamar a ti, que podamos buscar de ti y que seas tú dándonos dirección, sosteniéndonos y darnos la salida, Padre. Te damos las gracias, Señor, por este estudio de hoy. Te bendecimos, Padre, en esta noche. Te glorificamos, te exaltamos. Gracias, amado Jesús, por la salvación, por la vida eterna, porque tú eres el que sana, Señor, nuestras heridas, porque tú en la cruz no solamente, Padre, diste tu vida y derramaste hasta la última gota de tu sangre para darnos salvación y vida eterna, sino que también venciste al diablo, venciste al pecado, venciste a la enfermedad, Señor, y has sanado, Señor, todas y cada una de nuestras heridas físicas, pero también nuestras heridas emocionales. Gracias por ese sacrificio precioso, bendito Dios. Te bendecimos en esta noche, te glorificamos, te exaltamos y te damos toda la gloria y la honra. Y todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén, chicas. Les mando Amén. besos, bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones Cuídese, para Gaby. todas. Igual, Bendiciones. igualmente, hagan su tareita, Gracias. busquen los versículos Esté bien, Gaby. y si el Muchas Señor les gracias. sigue ahí Estaba buena la ministrando. enseñanza. Qué bueno, Gracias por gloria a todo. Dios. Nos vemos el Gracias, jueves. Gaby. Que Gracias. Bendiciones. descansen.